9:48, estamos en vivo por Lana Muncurá, como anticipamos en el inicio del programa. Nos vamos a meter en el tema tierras, y para eso vamos a saludar a la abogada Laura Tafetani, que ha estado metida de lleno en el caso de el desalojo violento que sufrió la comunidad Lafken-Winkulmapu. Laura, te voy a tutear. Buen día, acá Fabricio. Gracias por estos minutos. Si te parece, para el inicio, aclarar si vos representás a la comunidad en general o alguna de las mujeres detenidas que fueron liberadas ayer, definitivamente, en particular. Y a la audiencia, en realidad la gremial de abogados y abogadas viene representando a la comunidad desde hace mucho tiempo. Lo que fue sucediendo que luego en el hecho del año pasado había lamiens que estaban, digamos, justo en el lugar, en el momento que se produce el allanamiento, y ahí sí hay otras representaciones. Pero con respecto a los miembros de la comunidad, ahí estamos atentos. Disculpen 2 segundos. No hay problema, no hay problema. Estamos hablando con Laura Tafetani mientras nos pide este espacio para acomodarse. Y si nos puede escuchar mientras. Le pido a Laura a ver si puede acomodar un poquito el micrófono, capaz que levantarle un poquito el volumen, tal vez, ¿no? La podemos recibir mejor. Estamos hablando del tema tierras en general, en particular de este acuerdo histórico al que se llegó, y ahora le quiero preguntar por qué el carácter de histórico, como mencionan las comunidades, o cómo lo considera la abogada, parte de la gremial, con quien estamos hablando, Laura Tafetani, entre el gobierno argentino nacional y el pueblo mapuche, del que participaron comunidades, para decirlo mal y pronto, de Neuquén, Río Negro y Chubut, en esta negociación que llevó meses y que fue incluso con mujeres detenidas de la comunidad, medio de rehén, ¿no? Porque esperaron todo ese proceso, detenidas preventivamente por un delito que es excarcelable. ¿Cómo se puede explicar eso, Laura? Sí, se explica desde una política de Estado que desde hace años, digamos, Argentina no ha logrado poder llevar adelante, que tiene que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios. Digamos, cuando nosotros pusimos en la Constitución Nacional que los pueblos eran preexistentes, no era un adorno, Claro. un reconocimiento histórico, tenía que ver justamente con un desafío como país de cómo, digamos, toda esa historia tan negra que tenemos en relación al genocidio de los pueblos originarios, bueno, la hacíamos realidad, porque algo que siempre estaba, digamos, latente, era como que hablábamos en pasado, como si, bueno, ya no había más pueblos originarios. Era una cosa en las escuelas, Claro, donde sea, nada, las situaciones que sí existen, siguieron existiendo, y bueno, muchas de ellas están en procesos de recuperación de la identidad, otras no tanto, porque pudieron resistir de otro modo, como puede ser en el norte, sí, pero sí, hace tiempo, en la Patagonia, digamos, el pueblo mapuche inicia todo un proceso sí. muy importante, en el cual la comunidad Lafken-Winkulmapu tiene una particularidad en especial, que es que se erige, después de 60 años, la primer machi, que es la autoridad espiritual del pueblo, que no es que sea una sola, digamos, que comienza un proceso en el cual Claro. es la primera, ¿no? En el futuro seguramente habrá más machi, pero lo cierto que esto, claro, produce una reacción muy particular. Eso hace que ella, para erigirse, obviamente se erige en un territorio que tiene su significado, no es que elige y dice, bueno, este es el que me gusta, no, tenía toda su historia, ahí había habido anteriormente otra machi, Claro. y bueno, y eso significa, se erige un rehue, que es, digamos, una especie de lugar especial en el cual, dentro de su cosmovisión, digamos, le otorga el carácter para lo que sería para nosotros y nosotras de lugar sagrado, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta del Estado inmediata fue un allanamiento muy violento. Recuerdo que cuando la gremial ingresó en el Sí. 2017 a la causa, había habido una represión muy grande, a los niños le habían tirado gas pimienta, me pareció Sí, tremendo. tremendo. El otro día asesinan a Rafita Nahuel. Luego,
la comunidad se logra sentar nuevamente ahí, y el 4 de octubre del año pasado, con una causa, que nosotros decimos causa trucha, porque realmente fue inventada, digamos, la razón, bajo ese pretexto desalojan a toda la comunidad. En ese momento son detenidas 7 lamien, inclusive 3 de ellas son transportadas a Buenos Aires, una barbaridad, como en la mejor época de la campaña del desierto, cuando traía ahí la Martín García. Tremendo, lo contamos desde la historia que poníamos ayer y fundíamos y charlamos con Andrea Despoca Ñuqueo, que es actriz, forma parte de una cátedra libre de la universidad, estaba ahí de visita a La Machi, este espacio espiritual, y la metieron adentro igual y la trasladaron igual, y bueno, fue una de las primeras que la gremial consiguió liberar, ¿no? No, en el caso de Andrea no fuimos nosotros Ah, ok, abogados. En las demás sí, pero... Bueno, pero el tema bueno, fue que a partir de ahí terminan quedando 4 lamien detenidas, sí, y que esto que vos decís no es explicable ni desde el punto de vista del derecho de pueblos originarios que hemos firmado, todo el tratado que había dando vuelta, ni del derecho de los niños y demás, pero tampoco desde el derecho penal, que estuvieran presas porque era un delito escarcelable. Ella estaba acusada de usurpación, y es un delito que es escarcelable, y es más, cumplieron 8 meses de estar presas, lo que significa que fueron un poco más de la pena, o sea, que le hubiera tocado si las hubieran condenado. O sea que cumplieron pena, digamos, en ese periodo. Esta terrible. barbaridad solo tiene la explicación de esta articulación que existe del Poder Judicial con los sectores más dominantes de este país, y obviamente en consonancia con la política del gobierno que hizo colocar a la comunidad en un lugar difícil de poder negociar una salida alternativa que fuera realmente como correspondía. Por lo cual, Sí, el acuerdo que se terminó firmando, en la cual participaron varias comunidades del pueblo mapuche con el gobierno nacional, dista bastante de lo que debería haber sido, pero bueno, el avance fue que por primera vez se reconoce al lugar como un sitio sagrado y a la Machi, ¿no? Digo, sí, para que se den una idea, cuando comenzamos en el expediente, a ella la nombraban como Betiana Colván alias La Machi, así claro. tiene. Y bueno, ahora que reconozcan su cosmovisión, que reconozcan como autoridad espiritual, fue un paso muy importante, pero bueno, ahora estamos, eso provocó que después de haber presentado 5 excarcelaciones que fueron negadas sistemáticamente, ahora sí dieron la excarcelación, y esto permite comenzar un proceso de recuperación del lugar. Ayer las lamien pudieron ir al territorio, les permitieron entrar, tremendo las fotos, tremendo la destrucción, y también cómo fue profanado el rehue, digamos. El rehue ya había habido, en todo este proceso que la jueza había dictado que se tenía que preservar tal cual estaba, y hay fotos de cuando se produce el allanamiento, en qué estado estaba. Bueno, fue un desastre, y de hecho el domingo anterior habían pintado con pintura fluorescente el Sí, propio rehue, ¿no? Bien, eso no se entiende, está bajo la seguridad del comando unificado, nadie claro. podía ingresar y demás, pero bueno, hay gente que sí puede ingresar y profanar el rehue. Así que comienza este proceso lento, que no va a ser fácil, de que ese lugar pueda efectivamente ser ejercido por la Machi, y eso significa que ahí se previó la construcción de 3 rucas para que la Machi pueda ejercer la función, ¿no? Estamos escuchando a Laura Tafetani, es abogada, estamos hablando de el acuerdo histórico entre el gobierno y el pueblo mapuche. Es por esto que acabas de mencionar, Laura, que es histórico por el reconocimiento del gobierno nacional a la figura de la Machi y este espacio de importancia espiritual como el Rehue. ¿Es por eso puntualmente o además tiene el carácter histórico porque nunca antes un gobierno nacional había firmado un acuerdo con el pueblo mapuche, como bien me corrigió gente que participó en la negociación, y no con la comunidad en particular, sino con representantes del pueblo en general? Bueno, obviamente que no existe antecedente de esto, no Mirá, existe, así que en ese sentido también es histórico.
Y bueno, después tiene sí aristas el acuerdo que realmente deja de ser lo que debería haber sido, ¿no? Quiero decir esto, a la Machi le dan un permiso de uso, no le dan, y no lo dan en comodato, no lo dan como le dan parques nacionales, le ha dado a otros sectores económicos, eso no fue, ni tampoco, digamos, le han dado a la comunidad el lugar, sino que lo que propusieron es una reubicación de la comunidad, como si las comunidades eligen, como si necesitan terreno o territorio, entonces bueno, cualquiera lo mismo. Bien. Claro. Pero bueno, era lo que era posible, para la Machi era fundamental recuperar el Rehue, así que estaba dispuesta a todo, y de hecho estuvieron dispuestas a soportar 8 meses de prisión con sus niños y sus niñas, lo cual bueno, ella priorizó para lo que vino a esta vida en su pueblo, ¿no? Déjame preguntarte, Laura, si en el medio de la negociación, mientras estuvieron detenidos y esa mesa de diálogo quiero referir, ¿hubo algún tipo de ofrecimiento distinto al que luego se terminó firmando para que, por lo que te escuché recién, resigne de alguna manera la Machi su espacio, el Rehue, su espacio espiritual? Digo, ¿intentaron por ahí? En realidad lo que sucedió en el medio, que muestra, digamos, lo que siempre está detrás de todas estas cuestiones, que son los grandes intereses económicos, Sí. fue que en febrero este acuerdo, tal cual lo habíamos planteado, se iba a firmar, y empezamos a ver que no se hacían las mesas de diálogo, que se suspendían y demás, y ¿qué pasaba? En febrero, Parques Nacionales ofrece un territorio de 10 hectáreas en el lago Guillermo, y según tenemos entendido, en el medio de después de esa reunión, tiene una reunión el gobernador electo Berelkirchner con Cabandier, que es el actual titular del Ministerio de Ambiente, Sí. porque, oponiéndose a que ahí se radique la comunidad, porque estaban al lado de los cataríes, porque los terrenos lindantes eran de los cataríes. Por lo cual... Perdón, Laura, ¿me podés repetir este dato? ¿Cómo es? Cabandier se opone a dar esos terrenos donde se había emplazado la comunidad. La propuesta que había sido hecha se tira para atrás. Ah. ¿Ya? Y la explicación que nos dicen, nosotros no fuimos testigos de esto, es que Berelkirchner le pide a Cabandier que no sería el lugar porque al lado estaban los cataríes. Entonces, si bien no podemos afirmarlo porque no estuvimos presentes, sí podemos decir que es retirada la propuesta de Parques Nacionales del lago Guillermo y están buscando ahora otro territorio. Digamos. Esto sí fue un hecho, ¿no? Así que bueno, eso queda todavía pendiente, cuál será el territorio donde van a reubicar la... Pero tiene que ser cerca de ahí. Se supone. Se supone. Bueno, que no hagan las nuevas propuestas, no lo sabremos. De hecho, habían hecho unas propuestas que eran realmente muy poco prolijas, porque ni siquiera podían dar cuenta de la titularidad. Pero bueno, Claro. Nada, ahí estaremos viendo, pero digo, son los entretelones y que tiene que ver con esto que está sucediendo en el sur, ¿no? Que tiene que ver con la extranjerización de las tierras o la cuestión extractivista, que son las que ahí comandan, digamos, ¿no? Sí, ese es el gran poder que está detrás. Es un problema país, ¿no? Sí, es el gran poder que está detrás. Mencionábamos nosotros que a las comunidades mapuche tehuelche se las presenta como terroristas, ¿no? Así se las agita desde el Poder Judicial, se las trata en los medios, pero a los intereses y poderes que están ubicados ahí, como otra parte del conflicto, se los trata como a vecinos y vecinas, ¿no? Blancos y prolijos de nuestro país. Yo lo veo a Frutos, que claro. habla como vecino y vive en Buenos Aires, por ejemplo, digo, Sí. para que sepamos. Sí, y hay una muestra muy fuerte de chauvinismo berreta cuando uno pasa por la Ruta 40. Me impresionó esta vuelta que pasé ahora hace un par de meses, a la altura de Villa Mascardi, y ve que es el único tramo de la Ruta 40, el único tramo de la cordillera donde se ven banderas argentinas cuando pasás digamos, por la puerta de
de la comunidad o de la Villa Mascardi, la comunidad está arriba, pero de la Villa, de ahí de Villa Mascardi, ¿no? Impresionante, no lo había visto antes eso. No, tal cual, esas banderas fueron puestas inmediatamente del desalojo. Claro. Fue muy doloroso nosotros y nosotras de la gremial que habíamos vivido y nada, ver esa situación. Pero bueno, igual yo Sí, creo que, como todo, son ideas que se tratan de instalar para justificar lo que está detrás. Digamos. claro, sí, sí, El racismo tiene que ver con eso, el racismo tiene que ver con ideas para justificar los saqueos, para justificar la criminalización y demás. Porque, bueno, el ser humano, para hacer cosas malvadas, también necesita justificación. Y esta, la justificación es o no reconocerle que son mapuches, que en el caso de la comunidad Lasken Pulmapu pasó y está pasando en Mendoza y pasó en Villa Langostura con una de las comunidades. Bueno, que no le reconocen y bien, entonces ahí da justificación que son unos vivillos que quieren agarrar tierras, ¿no? claro, sí, sí. Justo en lugares bellísimos, te dicen, ¿no? Una cosa es tremenda, es tremenda. Sí, como si hubiera lugares feos en la cordillera también, digo, porque no les va a gustar ninguno. Claro, Cla- el lago escondido lo eligió el de Lewis. claro. Claro. Bueno, pero ahí es, yo hablaba ayer, o hablábamos acá de una disputa por el sentido, una disputa cultural, por el sentido común, donde estamos hablando a ver si los mapuches son argentinos, chilenos, y que son extranjeros acá, pero Lewis, Benetton, Tompkins, etcétera, ¿no? Pero bueno, es una disputa muy grande que me parece que por lo menos está en agenda ahora más que antes. O que antes costaba más, de alguna manera, por decirlo así. Te quería preguntar, Laura, sí, Unir esas dos cosas, ¿no? Porque vos fíjate, lo interesante es que la fiscal que comandó el desalojo el año pasado, que fue tremenda y demás, y que fue la que justamente se opuso a la liberación de las Lamien, es la misma fiscal involucrada en el Laufer del Lago Escondido. Es la misma. Sendón. No, es Cándida Echepare, que es Ah, federal. ok, me confundí de los casos. Claro, claro. Claro, no. Y eso iba a preguntar, a apuntar mi siguiente pregunta, no en nombre en particular, aunque está buenísimo, mejor. Pero ¿cómo es este tema de laburar, ustedes como abogados, abogadas, sabiendo que luchan contra un racismo estructural que hay dentro del Poder Judicial, donde en Río Negro se ve escandalosamente marcado, ¿no? ¿Cómo es sabiendo que empezás a laburar en un caso que sabés que tenés todas las de perder? La conciencia de que nosotros y nosotras acompañamos luchas, y esas luchas en realidad el terreno donde se definen es en el terreno político. Las abogadas y abogadas solamente acompañamos ese Claro, proceso, porque ahí vos fíjate que tiene mucha incidencia, tanto en este caso de comunidades como en el caso de organizaciones políticas, sociales, el peso que adquiera su lucha, la fuerza, la solidaridad, digamos, que pueda, es lo que va a acompañar el proceso. Nosotros sabemos, y siempre lo decimos, no creemos en la justicia, porque es una justicia burguesa, racista, patriarcal. Bueno, digamos, en ese sentido, la justicia está al servicio de un modelo de país y de mundo, ¿no? Que se establece, que tiene que ver con el capitalismo, pero vamos a buscar cada endija, cada cuestión para poder batallar con eso, pero sabiendo que la principal lucha y los protagonistas de esa lucha son esas organizaciones, esas comunidades y demás, y que va ligada con esto, ¿no? Batallamos con todo, en desventaja, como lo decía, es más, nosotros en el juzgado de Bariloche, cuando empezamos la causa, digamos, los funcionarios ni nos saludaban, era una cosa ya muy grosera, y además el desprecio con que... hacemos una pausa ahí, Laura. ¿Cómo es eso? Porque generalmente no se escucha este tipo de declaraciones. ¿Cómo es que no les saludaban? Contame una escena en particular, si no querés hacer nombre, no, y si hacés mejor. Íbamos a la mesa de entrada con las lamien, que Sí, sin contar el desprecio con que se las atiende, ¿no? sí, sí, Pero pasaba por ahí el secretario y ni siquiera saludabas, ¿no? claro, Digamos que es como un ritual dentro del fuero que los abogados, abogadas, con los funcionarios se saludan, digamos, más allá de que te dé ganas o no. Pero la verdad es que nada, fue muy, muy fuerte eso,
Y realmente muy fuerte también en las resoluciones últimas, sobre todo después la del 4 de octubre, el nivel de racismo plasmado en las resoluciones. De hecho, la casación, cuando ahora manda a revocar la negativa de excarcelación de una de las Lamien, pone términos muy duros, tanto al juzgado Bariloche como a la Cámara Federal, en cuanto que era inaceptable. Argumentos que habían planteado para negar la excarcelación eran inaceptables. En ese sentido, digo, estas cosas que a veces se dan resquicio, cayó en una sala de la casación que quizás es un poco la más progresista dentro de todas, y realmente fue muy dura con el Poder Judicial de Bariloche, ¿no? Entonces, ahí realmente uno batalla, pero es cierto que nada, depende mucho de esas luchas que se dan por fuera del expediente y que realmente son muy dignas. Yo, la verdad que estamos orgullosos, Claro. orgullosos de la gremial de acompañar esa dignidad de esa comunidad, de esas Lamien que han soportado todo lo que han soportado con realmente con una fuerza que es admirable, que es admirable. Estamos escuchando a Laura Tafetani, abogada de la gremial que ha acompañado a las mujeres y a la comunidad Lafken Winkun Mapu en este proceso que después de 8 meses finalizó con o empieza a haber un final, digámoslo así, hasta que no se cumplan todos los puntos del acuerdo con el gobierno nacional. En lo que mencionaba, una salida política. Primero, y ya voy cerrando porque te he robado mucho tiempo, me quedaría hablando 2 horas, Laura, con vos, pero ¿le sorprendió el acuerdo del gobierno? Si bien es verdad que ya estaba firmado hace meses no, perdón, ya estaba acordado y faltaba la firma, o eso es lo que por lo menos a nosotros nos habían más o menos informado cuando preguntamos cuál era el panorama. Y si les sorprendió, si les parece que hay una jugada detrás del gobierno, en el sentido de por qué te parece que el gobierno tuvo esta decisión política de firmar, si es para evitar un escenario violento a futuro, si es para evitar sanciones internacionales, si es que triunfó en esa puja que hay dentro de los espacios, lo más ajustado a derecho, digamos. ¿Qué valoración política, ya que es un hecho político a tus palabras, y nosotros decimos lo mismo, haces? En realidad, la mesa de diálogo que se desarrolló última fue demostración de que realmente ese acuerdo fue arrancado, porque fue muy dura la negociación porque Parques Nacionales se opuso sistemáticamente a ese acuerdo y de hecho en la última reunión casi se rompe la mesa de diálogo por la actitud de Parques. Me dijeron lo mismo, Entonces, ahí lo que fue muy fuerte fue, por un lado, la postura muy bien firme de las comunidades, también esta mesa de heredores que estaban acompañando Adolfo Pérez Esquivel y Norita Cortiñas, realmente nada, fue muy importante y diría también casi decisiva junto con lo de las comunidades, en el sentido de plantear, bueno, que ya no se podía seguir así. Y mi evaluación es que el gobierno nacional, en este tema, también creo que en otros, pero bueno, no ha tenido una política muy clara que le haya permitido generar norte y viraba mucho en relación a las presiones que la derecha o la ultraderecha hacía o lo que los medios de comunicación publicaban. Entonces, en ese sentido, creo que, salvo Parques Nacionales, que evidentemente tuvo una postura de obstaculización y demás, fiel a sus orígenes, digamos, claro. lo que es real es que fue una discusión muy interesante porque pugnan dos proyectos de país siempre estas cosas, ¿no? Y Claro. pudo triunfar un proyecto distinto, con un desafío muy grande, porque es cierto, digamos, y nosotros en Suárez somos sinceras, es que desandar un camino histórico como es el que ha sucedido en Argentina, como en otros países, ir viendo cómo esto le damos encarnadura a aceptar esto de aceptar que los pueblos originarios son preexistentes, y eso significa, bueno, ahora como sigue, y que no es fácil, no es nada, porque bueno,
porque pasó todo lo que pasó y hay que desandarlo, y en ese sentido creo que esto es un puntapié inicial también, o deja como un mojón de que, en primer lugar, estos conflictos se resuelven en mesas de diálogo y no con la justicia penal, que es lo que dice la normativa internacional, pero más allá Claro. de eso, hasta ahora, bueno, viene siendo que se viene planteando el fuero penal para dirimir estos conflictos. Yo creo que eso es importantísimo. Y yo creo que también, si uno piensa con sentido común, estos conflictos no tienen fin si no se hacen de este modo, digamos, ¿no? Porque tarde o temprano, esa recuperación de identidad, esa lucha de los pueblos originarios para tener la presencia que merecen dentro de nuestro país, bueno, sigue generando conflictos. Entonces, lo real es que se impone esa cuestión. Sí. Ahora, en esto surgen intereses muy fuertes, presiones muy fuertes, y por eso es tan importante lo que se genera, digamos, también desde otros sectores que peleamos por otro país, ¿no? Y en eso yo creo que la mesa de diálogo fue una buena conjunción este, de, de la bondad que significa pelear por un país que realmente sea para todos y todas, que sea, que somos muy ricos y que esa riqueza debe estar en manos de todos los habitantes de la nación. Cierro con Bueno, algo cortito que es una especie de reflexión y te agradezco estos minutos, Laura, porque a raíz de lo que acabas de mencionar, nosotros también no pudimos disociar lo que está sucediendo en este caso con este acuerdo, con la noticia de ayer de la justicia de Río Negro de dejar en libertad al asesino de Elías Garay en Alovken, que entrega una cobertura que hicimos también acá desde la Namuncurá desde el día 1 y que vamos a informar en un ratito con una colega desde allá. Pero parecen las dos caras o este toma y daca insoportable de la justicia, ¿no? Que pareciera como, bueno, se liberaron a las mujeres, entonces ahora liberamos al asesino. Digo, te hago este punto acá, porque me parece muy importante, y te pregunto si te parece interesante pensar de cara a lo que viene, si te parece que este tipo de decisiones, este tipo de acuerdos históricos, como lo argumentaste vos, va a traer como calma al conflicto o ves un crecimiento de la conflictividad en la zona Patagonia, sobre todo en la cordillera. Acá tenemos otro tipo de conflictividad, pero ahí en la cordillera está muy marcado, lo vemos Río Negro, la zona del Bolsón, bueno, con los intereses. Recién ponía acá Marcos un mapa de cómo están rodeadas las comunidades por terratenientes y poderosos a nivel internacional en la zona de la cordillera. Y también con otros ejemplos, te hago toda esta ensalada, de cuando la justicia ha hecho un fallo, por ejemplo, cuando fue en la comunidad de Cuyamen, justo bajó el nivel de conflictividad drásticamente. ¿Cómo ves ese escenario? no, está claro que debería, pero depende de qué lado se mire, digamos, ¿no? Esta mesa de diálogo y demás va a ser boicoteada y va a ser, de hecho, Fruta llamó, este, digamos, públicamente a decir que no iban a aceptar que se construyeran rucas ahí, ¿no? Entonces ¿Quién? digo, no, pero es interesante discutir este tema de Perdón, la ¿quién violencia. llamó? No te escuché bien. Frutos. Ah, frutos, está. Frutos dijo de que no iban a aceptarlo. ¿Qué Mm. significa no van a aceptarlo? Ya sabemos qué significa, son acciones violentas. Y acá es interesante discutir el fenómeno de la violencia que tiene una vara para, para ver lo de Rafita, el asesinato de Rafita Nahuel, el asesinato de Elías Garay, de Santiago Maldonado, digamos, de todo esto, que ahí tiene una vara, pero para la cuestión defensiva de las comunidades cuando son atacadas por estos sectores, tiene otra. Mm. Entonces, uno de los argumentos porque negaban la escarcelación justamente era decir, esos son violentos. Y en realidad lo que había sucedido es que todos los hechos violentos habían sido promovidos por estos sectores. Que lo grave de esta resolución, digamos, la sentencia de Elías Garay, digamos, el tema de la impunidad de asesinos, bueno, de hecho, los prefectos que mataron, el prefecto que mató a Rafita siempre gozó de libertad, digamos, nunca estuvo preso, pero lo real es que el mensaje es justamente ese. La única violencia que vamos a considerar es la que resiste, ¿no? La violencia de estos sectores del poder económico, del Estado, es la que goza de esa impunidad.
Y ese es un mensaje siempre muy peligroso. Y ya lo sabemos en Argentina, con demasía, después de todo lo sucedido durante las dictaduras militares. Entonces, lo que está pasando es eso, digamos. El mensaje es ese. El mensaje fuerte es, tienen impunidad para hacer lo que quieren. Siempre es un gusto escucharte, estamos en contacto, Laura, abrazo enorme. Abrazo enorme a todos ustedes y muchas gracias. Laura Tafetani, abogada de la Gremial, una de las que acompañó desde este sector de abogados que difunden luchas, digamos, a la comunidad Lafkenwin Kulmapu en este acuerdo histórico entre el gobierno nacional y el pueblo mapuche, que la abogada recién acaba de calificar de histórico por estos dos aspectos, ¿no? El aspecto de reconocer a la Machi y al espacio espiritual de esta comunidad. Y nunca había habido un antecedente entre una firma entre el gobierno y el pueblo mapuche en un tema tierras con una solución bien política como fue esta. Interesante. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn.